Bien, pues esta es la tercera vez, la tercera parte de la introducción a nuestro macrotema de las virtudes olvidadas. Y he estado observando, he estado leyendo, he estado escribiendo y revisando muchos documentos al respecto. Y hoy me topé con algunas noticias en la prensa, en todos los periódicos de circulación nacional, de una o de otra manera, se habla de lo que en síntesis se podría llamar el desastre de la justicia en la actual administración y las consecuencias que hay que pagar o con sangre o con ingobernabilidad o con ambas cosas. Pero, ¿cuál es el trasfondo de esto que yo he llamado la peor herencia? Y al referirme a la peor herencia, me refiero al trabajo hondo, profundo, de zapa, de sabotaje, de ataque sistémico, inteligente, a veces frontal, como en la Guerra Cristera, a veces soterrado, como en los gobiernos del PRI sobre todo, y a veces haciéndose pasar incluso por cristianos, como es el caso de Manuel Andrés López Obrador, que de cristiano tiene lo mismo que yo de físico nuclear, o sea, absolutamente nada. Y entonces voy a comenzar el tema del análisis de cómo están las actuales virtudes teologales, cómo está actualmente, perdón, no las actuales, sino actualmente, las virtudes teologales, comenzando por esto que grandes periodistas, grandes escritores, grandes plumas que todavía tenemos en México, llaman el desastre de la justicia. La justicia es, acuérdense, la voluntad perpetua que incide en el ánimo para darle o reconocerle a cada quien lo suyo. Virtud que ya analizamos en sesiones pasadas acerca de cómo está. Pero, ¿por qué la justicia ha desaparecido de nuestro país? Al grado de que de una manera cínica, brutalmente tiránica, el mal llamado presidente impone a una ministra que no es más que una estudiante tramposa, aunque tramposamente haya ejercido el derecho durante casi 4 décadas. La tranza que hizo no le quita lo ladrona, y el trabajo que haya hecho es completamente inválido. Pero nadie se atreve a ponerla en su lugar. Es un pequeño botón de muestra en medio de otros muchos botones de muestra que voy a presentarles a continuación, pero fíjense muy bien, lo que voy a narrar a continuación es el síntoma, son el conjunto de síntomas. No voy a narrar hoy la causa, aunque sí la voy a apuntar desde ahorita. Y la causa de causas, la causa última, la causa detrás de la cual ya no hay otra, es la pérdida en la inmensa mayoría de la población mexicana y desde luego la pérdida o la negación en la clase gobernante de las virtudes superiores. Ni fe, ni esperanza, ni caridad. Entonces, a escala práctica, el resultado brutal, el resultado verdaderamente espantoso, terrorífico, es lo que voy a narrar a continuación antes de analizar el estatus de cada una de las 3 virtudes superiores, sobre todo refiriéndome a cómo y por qué se han olvidado. Bien, la justicia en México, pues, comienzo, está hecha un desastre. ¿Por qué? Con algo de humor negro, alguien me podría decir, ¿y qué otra cosa que dependa del gobierno actual no lo está?
¿Qué otra cosa que dependa del gobierno actual no es un desastre? Pues la verdad es que todo es un desastre. La educación, la ciencia, la cultura, la economía, etcétera, etcétera, un largo etcétera. Nada tiene de gracioso lo que estamos viviendo, porque el país va que vuela a la ingobernabilidad. Fíjense qué cosa tan terrible les voy a narrar. Hace unos años, 2 o 3, el narco tenía el control de entre el 30 y el 35% del territorio mexicano. Si tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados, pues la tercera parte son 600, no, perdón, ¿cuántos vendrían siendo? Sí, 633,000 kilómetros cuadrados es la tercera parte. Pero ahora resulta que ya es más del doble de lo que era hace 2 o 3 años. Y esto está certificado por el general Glenn Van Herk, que es el jefe del Comando Norte de los Estados Unidos, que acaba de dar este dato en una rueda de prensa realizada en el Pentágono. O sea, no estamos hablando de que lo dice un adversario del narcosistema, de que lo dice un político de derecha, de que lo dice un ciudadano mexicano bien informado. Estamos hablando del responsable de la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Y por qué da el dato? Porque dice que el narco mexicano ya es una amenaza a la seguridad de la vida, de la economía y aun de la supervivencia de USA. Y tiene toda la razón. ¿Por qué digo que ahora la situación está muchísimo peor? Y aquí ya doy datos que probablemente sí conozca el general Glenn Van Herk, pero yo quiero darlos de manera más puntual. El corredor industrial más importante de México va de Querétaro a Irapuato, a Paseo y Celaya. Es casi tan importante como el corredor industrial que va de San Luis hasta la frontera pasando por Monterrey. Y este corredor, sin excepción de kilómetros cuadrados, en este corredor calculen la carretera más 10 o 15 kilómetros a cada lado de la carretera. Ese es el corredor. Bueno, pues allí los grupos criminales que dominan lo han hecho de su propiedad y secuestran, matan y cobran derecho de piso por trabajar ahí. El corredor turístico Tulum-Cancún, joya del Caribe mexicano, es botín de los cárteles que cobran a la gente por dejarlos trabajar, dejarlos producir y últimamente también por dejarlos vivir. Y no es que falte capacidad en el ejército, en la marina, en las áreas de seguridad pública federal. No. Es una decisión política desde el arranque de ese sexenio de proteger a los criminales. ¿Qué hay en el fondo de esto? Lo veremos con más detalle. Ahorita estamos analizando los síntomas. En esta tercera entrega de la introducción al tema de las grandes virtudes olvidadas. La desastrosa quimera es una quimera. Quimera quiere decir algo que solo existe en la imaginación y que jamás existirá en el mundo de la realidad. Es una quimera pensar que con abrazos y no balazos se iba a solucionar el problema, que ya es una tremenda pesadilla. En mis redes sociales, con cierta frecuencia, aparece la noticia de que una familia fue detenida por unos adolescentes en el tramo Celaya-Irapuato. Les quitaron su automóvil y todas sus pertenencias. Y algunos los dejaron malheridos.
Y también tengo noticias de que a otros los han asesinado. A plena luz del día, en las principales carreteras del país. ¿Y el qué hace el gobierno? ¿Qué hace el ejército? Nomás milando como el chinito. Porque tiene la orden del jefe de ellos, del mal llamado presidente, que se ganó el título del principal tirano del planeta, está en primer lugar, porque es orden de él. Ahora, ¿cuándo nos vamos a quitar de encima esto? ¿Cómo separar la paja del trigo? ¿Cuándo México va a lograr sacudirse esta pesadilla? Yo digo que cuando el pueblo mexicano en gran medida recupere su fe, no en un falso profeta, no en un falso Mesías, no en el cacas, que es el falso Mesías. Y si le digo cacas es porque él mismo escogió ese apodo. ¿Cómo nos vamos a librar? Yo les pido a todos que tengamos una acción muy valerosa, muy constante, muy profunda, aunque perdamos amistades por el momento, en la que expliquémosle a la gente que solo sin fe no se vive, solo sin Dios no se vive. Y el mexicano común ni siquiera usa su inteligencia, ni siquiera usa su razón. Únicamente estira la mano porque siente, piensa y cree que la dádiva que le da, estamos hablando de 60 millones de receptores de dádivas, es porque el Estado tiene la obligación de hacerlo, aunque sean unos buenos para nada, unos flojos, unos perezosos profesionales, que en el fondo, aunque vayan de rodillas a la Villa de Guadalupe y ofrezcan mandas, no tienen fe, ni tienen esperanza, ni tienen caridad. Qué tremenda responsabilidad tenemos en hacer que la gente despierte y ellos hagan despertar a otros de esta terrible pesadilla. Cualquier persona con uso de razón, ya no digamos con fe, con esperanza o caridad o las virtudes cardinales, sabe que recibir un favor del narco implica un compromiso. Hace apenas un año, el abogado del Chapo Guzmán, ese que ayer le acaba de pedir al peje que por favor lo traiga a México. ¿Y qué creen que dijo el peje? Que sí, que va a hacer todo lo necesario para repatriarlo de una cárcel de Nueva York en donde está refundido de por vida. Y qué gusto me da que así sea. Pero al malo le da tristeza. Dice, ay, pobrecito, lo están tratando muy mal. Pues si él se lo ganó, con miles de asesinatos por propia mano y docenas de miles de muertes por la droga que él durante sexenios transfirió de México a Estados Unidos. Y cada vez que Malo va a Sinaloa, establece pactos de protección para que a él no le pase nada, pero tampoco a los narcos les pase algo. ¿Qué sucedió ahora que fue extraditado el Ovidio Guzmán? Pues que vino Biden y le dio un manotazo sobre la mesa y le dijo, o me entregas a este, o me quedo con tu hijo que vive en Houston y lo meto a la cárcel por corrupto y por otros muchos motivos. Y tuvo que obedecer, pero no fue por su voluntad. Ahora hay que esperar la venganza del narco contra él. No me voy a alegrar, por supuesto, de que le hagan daño, pero si se lo hacen, se lo ganó. Y habrá justicia. En el norte de Veracruz
fíjense, los municipios indígenas. Ahí les va. La gente actualmente debe pagar por la cosecha y la venta de hojas de maíz 70,000 pesos por cosecha y 1,500 pesos por cada tonelada vendida. A los indígenas más pobres del país, a los cuya vida depende de su cosecha. Y si no le dan al narco lo que les pide, que acabo de decir, lo secuestran, matan a sus familiares, y cuando ya no les queda más a quien matar, pues los matan a ellos y se quedan con las tierras. Y contratan esclavos a quienes obligan a producir la tierra. Estos grupos, por todo México, estamos hablando ya del 80-75% del territorio nacional. Desde ahí, desde este territorio conquistado por los narcos, no solo se dedican a la venta de drogas, se dedican al secuestro, al tráfico de jovencitas, al tráfico de migrantes y a cuanta actitud delincuencial o actos delictivos se les pueda ocurrir en su muy fértil imaginación criminal. A los vecinos del norte les mandan fentanilo, opio y cocaína. Y acá no se hace nada por impedirlo. Y allá en un año se mueren 104,000 chavos. A los comercios en México se les cobra por realizar su actividad. A los transportistas les ponen cuotas. Y si no pagan las cuotas altísimas, les quitan sus unidades y les secuestran la mercancía. Y por más paros que hacen los transportistas, el gobierno no hace nada. ¿Por qué hemos llegado a esto? Nuevamente, repito, en el fondo, porque no hay ni fe, ni esperanza, ni caridad en ellos, pero tampoco en gran parte de la población mexicana. A los ejecutivos en vastas zonas del país se les asalta o se les levanta o se les exigen cuotas millonarias para no secuestrar o no matar a sus chiquillos o a su esposa o a sus familiares, aunque sean lejanos. A los trabajadores comunes y corrientes se les quita su quincena o se les impone un impuesto fijo por parte de los grupos delictivos. Algo que me dolió muchísimo y me indignó muchísimo fue que a una señora de 60 y tantos años, que era una humildísima vendedora de aguas frescas en Acapulco, ni siquiera en época de calor, le pidieron 25,000 pesos de impuestos por seguir dejándola trabajar. Y como les dijo que era imposible dárselos, la asesinaron a sangre fría con ráfagas de metralleta en la costera de Acapulco. Hemos visto a los grandes cárteles sacar sus camionetas cargadas de juguetes para repartir regalos de Día de Reyes. Y aquí algo verdaderamente triste, al grado de que nos puede, a los que tenemos sensibilidad, causar lágrimas, causar llanto de tristeza. Multitud de niños con rifles de juguete simulan hacer retenes en el camino. De Monterrey a Saltillo, de Querétaro a Irapuato, de Tulum a Cancún. Niños de 8 años, de 12 años, que detienen automovilistas porque el automovilista no se alcanza a dar cuenta de si el rifle es de verdad o no. Y son niños. Yo quiero que pensemos, ¿qué les están enseñando a esos niños en la escuela? Pues les platico que desde hace 90 y tantos años
A esos niños en la escuela oficial se les ha enseñado que Dios no existe. Se les ha enseñado que la iglesia debe estar supeditada al Estado, no separada, sometida al Estado. Se les ha enseñado que el católico no tiene por qué hablar de política. Una experiencia de la cual todavía no acabo de salir de asombro es que antes de que mis páginas, todas mis redes fueran hackeadas, logré recuperarlas, si no, no estaría yo aquí. Recibí alrededor de 1500 mensajes llenos de insultos en tan solo 24 horas por subir una foto del Pejelopochtli con el título del peor tirano de la historia del momento. No declarado por mí, sino declarado por medios internacionales que saben de qué hablan. ¿Qué se les enseña entonces a estos niños? Que lo único que vale es el poder, que lo único a lo que pueden aspirar es al poder, porque el poder da dinero, y el poder da dinero y fama, y honores y placeres. Es increíble que en la actualidad, pues ya niños se dediquen a asaltar viandantes, automovilistas, transeúntes, donde quiera que puedan. Autoridades federales y estatales ponen el ejemplo en la violación de la ley y mandan señales todos los días de que el crimen y la barbaridad, el crimen y la barbarie están permitidas. ¿Cuál es el mensaje? ¿No hay caridad? No hay más fe que la de conservar el poder y conservarlo o conseguirlo a como dé lugar y haciendo lo que haya necesidad de hacer, aunque sea absolutamente ilegal e injusto. Y fíjense qué ridiculez, qué barbarie. Mandan a 6,000 elementos de la Guardia Nacional a cuidar al metro para rescatar una candidatura presidencial que hace agua y se llama Claudia Sheinbaum. Y lo único que pueden hacer es tomar fotos, porque obviamente los que quieren sabotear al metro, que obviamente no ha sucedido eso es invento de la Claudia, pero si alguien quisiera hacerlo, lo podría hacer, porque la Guardia Nacional tiene las órdenes de no agredir, de no tomar presos a los delincuentes. Vean de qué otras maneras se manifiesta la ausencia absoluta de las virtudes superiores. La gobernadora de Guerrero anda en fiestas con su papá, mientras los periodistas permanecen secuestrados. Espero que algunos de ustedes hayan visto la foto dramática, dolorosísima, de 3 periodistas secuestrados en cadenas, pidiendo por su libertad, pidiendo por su vida y dando mensajes ordenados por los narcos. Esa foto se volvió viral. 2 ya recuperaron su libertad, el otro está desaparecido y muy probable muerto. ¿Y por qué los secuestraron? Porque se atrevieron a hablar del narco. Hace unos días, ya 2 o 3 semanas, que hice una nueva página web que se llama Psicología Católica Realista. Les voy a volver a enviar el vínculo para que por favor se paseen por ahí, me dejen comentarios, suban artículos, dialoguen, discutan, propongan, denuncien. Y el técnico puso el teléfono de mi casa. Cuando mi esposa lo vio, se asustó y me dijo, por favor, quítalo. Muchísima gente te odia. Eres extranjero en tu propia patria.
Yo le dije en principio que el técnico había decidido ponerla porque creía que la página era inaccesible. Lo consulté con él mismo y me dijo, tu esposa tiene razón. Si eres una persona tan odiada por la chairiza, pues te vuelves secuestrable o te vuelves atacable. Y el daño que te pueden hacer, pues puede ser mortal. Y tuve que quitar el teléfono. Lo cual obviamente pues me quita capacidad de presencia entre personas que me encantaría que me escribieran y me pidieran asesoría o me pidieran entrar a mis grupos. Pero qué peligroso se ha vuelto este país. La justicia no está al servicio de la ciudadanía, sino de los políticos todopoderosos, de un pequeño grupo hegemónico que asaltó al gobierno y de sus compadres. A ellos está en servicio la Fiscalía de la Ciudad de México, la Fiscalía General de la Nación, las fiscalías estatales, al servicio del grupúsculo en el poder. Incluso esta Fiscalía de la Ciudad de México, por complicidades de ese grupo hegemónico, inició una pesquisa internacional contra la exnuera del contratista favorito de Morena, José María Riobó, esposo de la Yasmín Esquivel, la ladrona de la tesis. Y José María Riobó, tan solo en el año 2022, recibió sin licitaciones, sin cubrir ningún requisito, más que, digámoslo así, el enamoramiento que por él tiene el Pejelopostli, por razones que reguarda seguramente en su real pecho, recibió 500 millones de pesos en contratos que en realidad valen muchísimo menos para que él pueda tener utilidades altísimas, probablemente de más de la mitad del dinero recibido. Y así podríamos contar infinidad de casos más. Para colmo, pues, quiero terminar esta primera parte antes de entrar en materia más detalladamente con lo que son las virtudes superiores. Acaba de ocurrir algo muy trágico. Y cuando esto ocurrió, la mamá hizo un comentario, la mamá de un niño de 11 años, asesinado por un compañero de escuela de tan solo 10 años. Dijo la mamá, dejan la pistola en la mesa como si fuera una cosa para comer. Mamá, 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 le pegaron a Samuel, gritó el hermano mayor del niño herido. Le gritó a Leticia Hortensia Reyes, quien escuchó el estruendo, pero al principio creyó que se trataba de un cohetón. Pero corrió a ver a su hijo, lo agarró, lo abrazó, le buscó dónde estaba el balazo estaba arribita de la oreja derecha. Obviamente no le pudo sacar la bala. Ya el niño se convulsionaba. En el lugar donde ellos viven no hay clínicas. El niño se debatía entre la vida y la muerte. El niño se llamaba, en términos superiores, pues todavía está vivo, está en el cielo seguramente, porque ¿cómo podremos pensar que a esa edad tan tierna pudiera condenarse? Obviamente no lo creo. Eduardo, de 10 años de edad, fue quien le disparó a Samuel. ¿Cómo puede ser esto? Repito, ¿qué les están enseñando a nuestros niños?
¿Y qué tenemos que enseñarles nosotros? Pero no solamente a nuestros niños, sino a todos nuestros familiares, a todos nuestros amigos, a todos nuestros clientes. Si no damos testigos, si no somos testigos de nuestra fe en Cristo, Cristo no nos va a reconocer cuando estemos en el juicio personal, al momento de morir. Somos responsables por lo que nuestros niños aprenden. Somos responsables por lo que los niños nuestros no aprenden también. ¿Por qué mató Eduardo a Samuel? Porque Samuel le ganó un juego a las maquinitas. En alguna tienda de esas donde hay maquinitas, ubicadas en la única tienda del poblacho. Un pueblo pobre. El niño asesino corrió a su casa, tomó la pistola que estaba encima de la mesa, del comedor, y regresó con ella para dispararle de cerca un tiro en la cabeza a su compañero Samuel, compañero de escuela primaria y compañero de juego. ¿Qué programas ha visto ese niño? ¿Qué le han dejado de enseñar sus padres? ¿Qué ha visto en la televisión? ¿Qué ha escuchado en las pláticas entre los adultos? ¿Qué no le han enseñado en la escuela? Pues en la escuela no le han enseñado nada acerca de Dios, acerca de la vida, acerca del cielo, del infierno, del pecado. Porque la educación tiene que ser laica, materialista y atea. Eso es lo que significa laica. Porque el gobierno antimexicano no entiende lo que es la sana laicidad, que es una saludable separación de la Iglesia y el Estado. Pero en México no hay separación. En México la jerarquía está supeditada, en gran medida, y también intimidada por la cúpula del poder desde 1929, desde los arreglos al término de la Guerra Cristera. Vuelvo a la anécdota brutal del niño asesinado. Con su niño en brazos, la señora Leticia pidió ayuda para llevar al hospital regional a Río Blanco, una ciudad pequeña a 20 kilómetros de distancia. Pues en La Perla, municipio veracruzano fronterizo con Puebla, ojo, con más de 20,000 habitantes, no hay hospital. Pero tiene más de 20,000 habitantes. La Perla, ¿cómo es posible que en un municipio con 20,000 habitantes no haya un hospital ni una clínica? Nuevamente volvemos a la falta de fe, de esperanza y de caridad. ¿De quién? De la cúpula del gobierno, de la casi totalidad de la clase política y ya, por desgracia, de la inmensa mayoría de los habitantes de este país. Por eso yo digo que México tiene 130 millones de pobladores, pero alrededor de 10 millones de ciudadanos. Al llegar a la clínica, los doctores comentaron que había pocas esperanzas. 2 horas después, el niño murió. Y mientras la familia de Samuel intentaba salvarle la vida, el papá del asesino, Maximino Flores, y su esposa Carmen huyeron con su hijo Eduardo y con el hermano mayor de 12 años. Lo único que pide la señora es que le ayuden a hacer justicia. ¿Por qué? Pues porque su hijo murió de la manera más injusta posible, por culpa de los padres de ese niño que mató a mi hijo, dice ella. ¿Porque es una falta de responsabilidad? No, por favor, no es falta de responsabilidad. Eso es lo que está por encimita. Es la ausencia total de fe. Es la ausencia de Dios.
es la ausencia de la conciencia de pecado. Es la ausencia del fin último de la vida humana. De todo eso hago responsable a la cúpula del poder desde hace casi 100 años. Porque vaya que han hecho bien su trabajo. Al lograr que los que creemos y los que militamos como católicos, dando la cara al enemigo, exponiéndonos a la maldad de quienes nos odian, seamos unos cuantos. El ataúd de Samuel yació ayer un rato sobre la mesa donde la familia suele tomar sus alimentos, en su vivienda de madera y lámina, enclavada en una de las lomas del pueblo El Tejocote, en el municipio de La Perla. La Perla, el lugar donde Samuel, de 11 años, fue asesinado por un compañero de apenas 10, es un municipio enclavado en la zona central montañosa de Veracruz, en donde la pobreza, la ignorancia, la deserción escolar, la carencia de servicios de salud y la violencia son cotidianas. Entre 29,000 pobladores, para ser más exactos, esto lo dice el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. Entre 29,000 habitantes, solo 79 no viven por debajo del nivel de la pobreza. Solo 79 de casi 30,000 no son miserables. Este es el México creado intencionalmente por gobernantes que desde que asaltaron el poder en 1929 se han dedicado a extirpar del pueblo de México la fe, la esperanza y la verdadera caridad. Bien, pues hasta aquí la reseña tristísima del estado que guarda la sociedad mexicana, no nada más los pueblos tan pobres como La Perla, en donde de 29,000 habitantes, 79 no son pobres. ¿Cuántos más municipios así hay en todo México? Sobre todo en estados como Zacatecas, como Oaxaca, como Chiapas, como Tabasco, Tlaxcala no se diga. Podríamos decir que se salvan probablemente solamente 2 o 3 estados. Tal vez Nuevo León, tal vez Jalisco, donde hay una mayoría de habitantes de clase media baja o clase media o media alta, donde están los principales cárteles del país asentados y creando terror entre las personas que sí trabajamos. El Estado de México es otro, probablemente no tan rico como los dos mencionados, pero por ahí va. Algunos dicen que más. En realidad no lo sé con exactitud. Ahora toca el análisis detallado de cada una del estado que guardan cada una de estas 3 virtudes que quise introducir con hechos. Estos hechos que he narrado en los últimos 39 minutos que llevo platicando con ustedes nos hablan pues de la pérdida de la fe. ¿Cómo está hoy la fe? ¿Qué es hoy la fe para la inmensa mayoría de la población mexicana? Pues la fe es ir el 12 de diciembre a pedirle a la Virgen de Guadalupe el trabajo para el cual no se ha calificado. El trabajo para el cual no se ha luchado por obtener un título, un grado académico, un entrenamiento técnico, semiprofesional o profesional. Porque la Virgencita de Guadalupe es muy misericordiosa y es muy milagrosa.
Queridos amigos, eso no es fe. Eso es fanatismo, mezclado con ignorancia. Es mitología. Es una quimera. Existe solo en la imaginación. No digo que nunca o alguna vez la Virgen, por sus pistolas, porque es Madre de Dios y es corredentora universal del género humano, no digo que no vaya a hacerle favores a quien no lo merece. Puede suceder. En la infinita misericordia, inescrutable misericordia divina, puede ocurrir. Pero año tras año y fiesta tras fiesta, el mexicano sigue implorando a la Virgen y a Dios, o al santo de la colonia, o al santo del ranchito, o al santo estatal, o al santo pueblerino, le sigue implorando por un trabajo que no merece. ¿Eso es fe? Evidentemente no. Otros tienen su fe, falsa fe, colocada en una persona. Es la fe que tiene en la palabra del presidente, entre comillas, que le va a seguir dando su dádiva quincenal, semanal o mensualmente, generalmente muy exigua, pero como dicen ellos, algo es algo. Y así es como tienen la fe en alguien que no busca hacerles el bien, aunque ellos digan, y lo constato en los últimos 1500 mensajes recibidos, todos llenos de insultos y llenos de loas, de alabanzas y de fe en Manuel Andrés López Obrador. Sería una tarea para la cual no tengo tiempo mandarles copia de los mensajes. A lo mejor me doy un huequito por ahí, porque son verdaderamente una lección de antropología, una lección de sociología. ¿Cómo está México? Pues como escriben los mexicanos, cómo piensan los mexicanos, cómo cultivan su fe los mexicanos. Fe en una persona, ¿saben cómo se llama? Se llama idolatría. Y el ídolo se llama AMLO, así mismo, aunque yo le diga malo. Y un tercer comentario sobre la falsa fe. La falsa fe no es confiar en que las cosas van a ocurrir como yo se las pedí a Dios. Ten fe, ten fe, ten fe. Las cosas van a salir bien. Todo va a estar bien. Falso. La fe es que aunque todo salga mal, sigo confiando en aquella formidable frase, en ese maravilloso enunciado que dice: todo el mal que nos ocurre es para el bien de las personas que amamos a Dios. Eso es fe. Y no creer que como Dios es bueno, extremadamente misericordioso, omnipotente, etcétera, 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 va a darme lo que yo le estoy pidiendo. Tenemos que denunciar esta atrocidad teológica. Y confiar en que cuando Dios nos niega algo, eso sí es fe, nos lo niega por nuestro bien. Y cuando permite que nos pase algo malo, también es por nuestro bien. Porque lo que está en juego no es nuestra prosperidad en esta vida, no es nuestro éxito mundano, ni nuestra fama, y mucho menos nuestra riqueza. Es la salvación eterna. Y tener fe es esperar, y esperanza también, que Dios es fiel a sus promesas. Y si que
nosotros cumplimos con la palabra de Dios, Él cumplirá la suya. Eso es la esperanza. Pero ¿cómo es la esperanza del mexicano? Pues que el América le gane a las Chivas. O al revés, según cuál sea el equipo de tu preferencia. O que el Sufrazul vuelva a golear a otro equipo tan importante como el Tigres y que llegue a ser campeón. En eso, ¿cuántos mexicanos tienen puesta su esperanza? Docenas de millones que viven de partido en partido. Ya perdieron uno, esperan que el próximo, Diosito, hazme el favor, y cruzan los brazos y echan jaculatorias y hasta rezan el rosario para que el próximo partido lo gane el equipo de sus amores. Qué cosa más ridícula y patética. Incluso hubo un meme en una ocasión en que estaban hincados juntos Benedicto XVI y Francisco. Y estaban jugando Alemania contra Argentina. Y la publicación tenía un comentario muy jocoso que decía, vamos a ver a quién escucha más el Señor. Obviamente, ese par de personajes estaban pensando en todo menos en el fútbol. Pero se aprovechó la fotografía y al final, como ganó Alemania, el comentarista dijo, pues se nota que Dios escucha más a los alemanes que a los argentinos. ¿No? ¿Y cuántos se creyeron eso como cosa seria? Bueno, cientos de miles o más. No, Dios no se mete en esas cosas. Digamos que Dios es un buen jugador en el sentido de que deja que gane el mejor. Y cuando no gana el mejor, sino el más tramposo, créanme que va a pagar doble, aquí y allá. Porque no espere el bien quien mal hace. Pero no es que Dios sea vengativo, es que pues las leyes naturales son inviolables. Y hacer trampa viola una ley natural. La honestidad es una ley natural. Aparte, si lo vemos desde cierto punto de vista, es una virtud cristiana. Pero aún el no cristiano puede ser honesto. Por eso es una virtud natural. Y si no hay honestidad en el jugador y en el equipo, finalmente, tarde o temprano, pagarán las consecuencias al violar una ley natural. Pero el que tiene fe, al estilo mexicano, piensa que aunque gane con trampas, le va a ir muy bien, porque fue más listo, fue más astuto, fue más abusado. ¿Qué otra cosa tiene el mexicano en su cabeza como una fe falsa? Aparte de todo lo que ya he dicho. Que aunque él no merezca nada, lo puede recibir todo. No, las cosas no son así. Ese es el estado que guarda la fe. ¿Y cuál es el estado que guarda la esperanza? Pues muy parecido. ¿En qué tengo puesta mi esperanza? Bueno, pues torpemente, lo voy a decir en primera persona, aunque no es mi caso, yo tengo una enfermedad severa desde hace 3 años y pico, y mi fe consiste, mi esperanza consiste en lo que digo al rezar un Padre Nuestro. Hágase, Señor, tu voluntad. Si me quieres enfermo, te lo acepto. Cuando me meto a la regadera y cae el chorro sobre mi hombro izquierdo, el dolor llega a ser insoportable. Y en vez de quitar el hombro, le digo, ahí te lo dejo en tu altar.
para que tú hagas lo que quieras, porque con salud o sin ella te seguiré sirviendo. Porque si yo cumplo mi palabra, obviamente tú cumplirás la tuya. Pero no, el mexicano no piensa así. El mexicano piensa que con mandas, que con peregrinaciones, que con ir de rodillas, que con infinidad de... incluso mezclando a la Santa Muerte y a San Malverde y a la Virgen de Guadalupe. Y los tres en la misma mesa y los tres con veladoras. Y el comentario de los parientes y de los amigos, ¿cuál es? Ay, es que es muy piadoso. Es que fulanito de tal, no hombre, tiene mucha fe. Yo no sé, dicen algunos, ¿por qué tú, Juan Bosco, si tienes tanta fe, no estás ya curado? Respuesta, solo Dios lo sabe, mientras yo sigo rezando un Padre Nuestro, diciendo la frase principal. Hágase tu voluntad y no la mía. Porque tú eres infalible y mi petición puede estar equivocada. ¿En qué tiene esperanza el mexicano? Pues en encontrar un trabajo que no merece, en conseguir un título de manera tramposa. El niño mexicano tiene esperanza de que el maestro no lo cache copiando. Y los padres tienen esperanza de que la escuela no los corra, aunque hayan hecho trampa. O sea, estamos totalmente al revés de como debiéramos estar. Y para finalizar, ¿cuál es el estatus de la caridad? Bueno, el estatus es brutal. Yo podría decir que casi la totalidad del pueblo de México practica la caricia condicional negativa, que yo he definido con la palabra contracaridad. Porque la verdadera caridad es incondicional. Mis caricias, mi tiempo, mi reconocimiento, si no son incondicionales, rompen en su base la virtud de la caridad. Bien, con esto termino mi exposición de hoy y como siempre pasamos a la fase de preguntas, comentarios, aportaciones, dudas y demás. Adelante, por favor.